que nos relacionamos con la comida está cambiando de una manera muy dinámica. Nosotros, desde jóvenes, yo soy específicamente ingeniero mecánico, exalumno de aquí, y pues parte de eso es también agradecerles la invitación que nos hicieron hoy a regresar a pues, lo que fue mi escuela madre. Y bueno, al terminar ingeniería mecánica, estudié algo de negocios, decidí que tenía una pasión que no alcanzaba a llenar y un hueco por la comida. No se me nota, pero la verdad es que me encanta comer. Y parte de ese amor me llevó a regresar a la cocina, ¿no? A aquellas memorias de cocinando en casa con mi mamá, cocinando con mi abuela, y bueno, pues decidí buscar clases de cocina, siempre con la intención de estar metido en algo bienes raíces, estar metido en algo de tecnología y obviamente siempre tener un pie metido en la comida, que era una pasión mía. Como parte de ese estudio en comida y la intención de poner restaurantes, pues, la intención de poner algo relacionado a la comida, llegamos a darnos cuenta que existía un cambio y una necesidad que era mucho mayor que simplemente un restaurante o una estrella Michelin o el gusto por el chef o el gusto por la comida. Y ahí fue donde nació esta relación y esta sociedad. Sí, pues yo me llamo Diego, también muchas gracias por la invitación. Soy diseñador industrial, tengo una especialidad en diseño de comida, que es el tema principal de lo que vamos a platicar hoy. Llevo 10 años trabajando con esto, soy súper apasionado por el alimento, pero el objetivo de la idea que les queremos compartir hoy es cómo el design thinking, que es un poquito de nuestro background, cambia la manera en cómo nosotros entendemos esa dinámica entre el ser humano y la comida. No solo la comida como gastronomía, sino también comida como la industria de alimentos, ¿no? Dicho esto, para estructurar la plática de hoy pensamos en hacer tres cosas. Primero les vamos a tratar de explicar desde nuestro punto de vista qué es food design, ¿no? Tratar de desmistificar un poquito la definición, la palabra que suena fancy de más y realmente no lo es. Después les vamos a platicar de 10 ideas que creemos que son ideas interesantes que valen la pena compartir, que es el objetivo principal de esta reunión de hoy. Y vamos a cerrar con pues por regla de simplicidad, tratar de cerrar con una sola idea, con una conclusión, que es lo que nos gustaría que ustedes se llevaran después de esta plática. Hablando un poquito sobre qué es el food design, voy a dejar que Nacho dé su punto de vista, pero piensen que realmente la palabra design es relativamente nueva para la industria. O sea, pensando de dónde viene la revolución industrial y la manera como trabaja la industria, la palabra design es relativamente nueva. Pero design muchas veces va de la mano con el término de innovación. Y para eso, innovación en el mercado de alimentos es algo sumamente nuevo. Por eso esta intención o este concepto es interesante y tan relevante para el momento en el que estamos viviendo. Estamos acostumbrados a pensar en design, en diseñadores de productos de casa, en diseñadores industriales, luego la época dorada del cambio, el diseño en tecnología, con diseño de nuevos aparatos, toda la manera en la que empezamos a rediseñar los productos con los que convivíamos y cómo ellos se ajustaban a la vida moderna que tenemos ahora. Y también empezamos a pensar en la manera en la que el diseño podía cambiar nuestra experiencia de consumo. Empezamos a ver que el diseño empezaba a cambiar hacia las tiendas, hacia las experiencias, hacia los diferentes momentos que vivimos, pues no nada más dentro de casa con los productos que atacamos, sino la manera en la que nos relacionamos con los productos. Y el diseño fue saliéndose de los sketchpads y de las computadoras y del Adobe, y se fue pues también al board meeting, ¿no? Y empezaron a ver CEOs que eran diseñadores, y empezaron a ver diseñadores en las juntas de consejo, en las juntas de innovación y en las juntas de estrategia. Y el diseño no nada más se dedicó a ver el producto, sino el diseño salió y empezó a elevar. Y empezamos a analizar desde un punto de vista de design thinking la visión del negocio, la estrategia, hacia dónde lo quiero llevar, qué plataformas tengo que tener, cómo mi consumidor se relaciona con mi producto y cómo lo va a hacer dentro de 5 años y 10 años. Y estructurar los negocios que hacemos, no nada más en el dibujito del diseñador, sino el pensamiento de diseño a largo plazo. Entonces, de nuevo, haciendo hincapié, ¿por qué es tan importante hablar de design thinking en comida en este momento? Para darles un dato interesante, o sea, hoy México es el país número 1 en obesidad infantil y el número 2 en obesidad adulta, y Estados Unidos es al revés. Pero algo bien importante de ese dato es, ¿qué significa cuando un país de tercer mundo tiene el índice más alto del mundo de obesidad infantil? Que las calorías son muy baratas, o sea, que la gente que no tiene mucho recurso come mucho, come muy mal, y eso causa problemas en la salud. Entonces, eso es, digamos que un pequeño diagnóstico o casi un síntoma de que la relación que existe entre el consumidor y el alimento es mala. O sea, no está donde debería de estar. Entonces, el pensar como designers nos da pues, herramientas para pensamiento crítico y análisis de cómo nosotros podríamos cambiar esa dinámica y realmente mejorar y reposicionar el rol de la comida y de la alimentación en un contexto moderno, sin que tenga que caer a las perversiones del consumismo, de los excesos, de la sobreventa o del exceso de precio, ¿no? Entonces,
Dicho eso, hoy les vamos a compartir 10 ideas, que son eso, ¿no? O sea, 10 punchlines, 10 cosas interesantes que hemos aprendido, robado, escuchado, desarrollado, o creado, o inventado, o mentimos sobre, pero son 10 cosas que para nosotros son muy interesantes sobre la relación entre el ser humano y la comida. De nuevo, desde gastronomía, restaurante, supermercado, e inclusive la industria de alimentos. Partimos primero preguntándonos qué es lo natural. Y lo natural tiene dos significantes. Lo natural que viene de la naturaleza y lo natural que nosotros vemos como natural por costumbre. Entonces, cuando nos sentamos a ver qué es lo natural en nuestro entorno, pues aquí estamos parados sobre un cuadro que tiene un círculo pintado encima, voy en una calle que es recta, me toca ver edificios y casas, formas muy estandarizadas que para nosotros es lo natural, lo normal. Si te pregunto cómo es una casa, pues todos vamos a partir de un rectángulo. Pero no siempre fue el caso y la naturaleza no demuestra esas formas ni esas figuras ni estamos acostumbrados. Les voy a poner un ejemplo muy claro relacionado a la comida. ¿Qué pasa si a su abuela o a su bisabuela le diéramos una barrita de Kellogg's? Una simple barrita de cereal de 90 gramos y le decíamos, ¿qué es esto? No tengo idea. Estaban acostumbrados a comer frutas, verduras, alimentos orgánicos, están acostumbrados a ver la naturaleza de otra manera y una barrita de Kellogg's, que para nosotros es algo natural, normal, para algunas personas hasta bueno y sano, para ellos es comida de astronauta, ¿no? Es algo fuera de este mundo, que son las perversiones que hemos llegado teniendo de lo que realmente es lo natural y lo que nosotros consideramos natural por el entorno en el que vivimos. El siguiente punto, y trata un poquito como de la misma lógica, ¿no? O sea, siempre existe este conflicto entre lo crudo y la industria, entre la naturaleza y lo industrial, entre lo artesanal y lo industrializado. Pero realmente este conflicto, este debate entre esos dos puntos no beneficia a nadie, porque lo que pasa es, muchas veces los consumidores te dicen, es que yo quiero comida pues lo más natural posible, o sea, yo quiero tipo la manzana, dámela tal cual como viene. Pero pues el problema es que llevas a esta gente a los ranchos, a las haciendas, y le das una manzana y pues viene golpeada, no tiene la forma redondita, no brilla como las manzanas que te topan en el supermercado, y dices, no, espérame, o sea, esto no es una manzana de verdad, esto está muy feo, o sea, esto no se me antoja, ¿no? O sea, la manzana bonita, la antojable, es la que viene en la foto del empaque del Danonino, y la fresa está perfecta, impecable, no le falta ningún problema, y la pusieron a dieta y la photoshopearon para que se viera perfecta. Pero eso no es natural. Entonces, nuestra versión de la naturaleza ha cambiado por ese conflicto que existe entre la industria y la naturaleza. Y al mismo tiempo, cuando nosotros vemos los productos industrializados, los demonizamos. Decimos, no, hombre, es que esto tiene un chorro de procesos y un chorro de químicos, pero muchas veces estos procesos y estos químicos son necesarios. Así funcionan las economías de escala. O sea, si todo el mundo dependiera de comer solo lo que fabrica, la comida sería muy cara o inaccesible. Nosotros dependemos de que la gente pueda fabricar en masa, producir en masa y distribuir en masa para amenizar los costos y que a todo el mundo le alcance a comer manzanas. Si no, nadie le alcanzaría a comer manzanas. Entonces, realmente en este debate nadie se beneficia. Nosotros tenemos que entender que muchas veces la industria es el mejor canal para entrar en contacto con la naturaleza, pero pues obviamente también la industria tiene que reconectar con los valores reales de lo que es lo natural y no estar maquillando la naturaleza al punto de que ya no reconocemos lo que es un producto natural. Y al mismo tiempo también nos ponemos a pensar y les pregunto a ustedes, ¿en dónde comen? ¿Realmente en dónde comemos? Yo me acuerdo de las historias, regresando a la abuela, de que mi mamá decía, yo me regresaba del colegio, ir a comer a mi casa, nos sentábamos todos en la mesa y venían los platillos y nos sentábamos cada quien. Y no te puedes parar hasta que no te acabes las verduras. Y ahí estaba el pobre niño a las 7, 8 de la noche todavía sentado, dormido en la mesa del comedor, porque no le gustaba el brócoli. Pero hoy es diferente. Pregúntense realmente dónde comemos. ¿Realmente la mesa sigue siendo el punto de encuentro que era antes? O a lo mejor como en mi cama, o a lo mejor como enfrente de la tele, o a lo mejor en el sillón, o a lo mejor en el carro, o a lo mejor como en el escritorio, ¿no? La verdad es que hemos ido perdiendo la costumbre y los valores de ese punto de contacto familiar que era la mesa. Incluso los arquitectos ya ni siquiera están proponiendo mesas. Cuando tú piensas en una casa y dices, claro, cocina, mesa, comedor, y le sigues. Pero ya no. ¿Qué pasa si ya no existiera esa mesa de comedor? La industria tiene que modificar la manera en la que presenta sus productos pensando que a lo mejor ya no existe el plato hondo, o a lo mejor ya no existe el plato fuerte y los cubiertos, porque ahora estamos comiendo enfrente de la computadora, o ahora estamos comiendo frente al internet, o ahora estoy viendo una película, o simple y sencillamente estoy usando los dedos mientras estoy usando el WhatsApp durante la comida. Y la manera en la que como tiene un impacto sobre los aparatos y mi vida diaria, ¿no? Entonces,
esa gran pregunta nos hacemos nosotros. ¿De qué manera tiene que cambiar la industria en la manera en la que están cambiando los lugares y los espacios donde comemos? Otro punto interesante y que también va muy de la mano lo que decía Nacho es que nosotros tenemos muy claros cuáles son las prioridades, ¿no? Y aquí les voy a dar un ejemplo súper claro. Participamos obviamente de muchos proyectos de innovación y trabajamos mucho con empresas muy grandes, pero no les voy a decir el nombre, pero imagínense un producto que es de queso chiquito y es como muy crujiente y viene en una bolsa de plástico. Y estamos platicando con consumidores, con niños que comen mucho ese producto, que estaban dejando de comerlo, ¿no? Y tratamos de indagar el por qué, o sea, por qué estaba cambiando el hábito de consumo. Y oye, o sea, ¿por qué ya no compras típicamente ese producto cuando era un producto que pues jalaba mucho en escuelas, en el recreo, en las juntadas en la tarde y así? Y o sea, un insight que nos dieron, un comentario que nos hicieron que nos marcó mucho fue decir, pues es que, ¿sabes qué? Cuando como esas cosas se me llenan los dedos de queso y pues ya no puedo usar el celular, o sea, porque pues la pantalla como que no agarra bien, entonces pues ya no los compro. Porque pues, es mucho más importante mensajear y estar de que conectado con mis amigos o viendo videos o whatever que comprarme ese producto que yo quería. Entonces, iFit se refiere a cómo la tecnología de alguna manera limita o cambia la manera en cómo nos relacionamos con la comida. O sea, y les voy a poner otro ejemplo mejor, ¿no? O sea, si yo me tengo que llevar un snack a mi oficina en la tarde y voy a estar sentado enfrente de la compu, pues no me voy a llevar algo messy que haga pues mugrero, tener que pelar verduras y así, pues no. O sea, yo quiero algo simple, fácil de comer, limpio, que no vaya a afectar mi otra actividad. Entonces también, entendiendo las prioridades, nosotros tenemos que entender el cambio por el que está pasando nuestra generación y ver cómo la comida se adapta a este cambio en el futuro, ¿no? O sea, y otro ejemplo también podría ser, o sea, el binge watching, el ver una serie en una sentada, también cambia la manera en cómo relacionamos con la comida. O sea, muchas veces la gente se sienta a ver una serie en Netflix y se pone una bolsa de papas al lado y pues para cuando te diste cuenta ya vas en el capítulo 8 y ya te echaste toda la bolsa, pero de una manera muy frenética. O sea, no fue un consumo pues ni calculado, ni intencional, a lo mejor no lo disfrutaste tanto, sino que fue un acto repetitivo. O sea, no le ponemos tanto pensamiento al por qué estamos comiendo, sino que simplemente se vuelve como parte de otro hábito repetitivo. Y en parte de esos hábitos repetitivos también empezamos a banalizar las ocasiones. ¿Qué significa? Que era un pastel, que era un pastel de cumpleaños. Un pastel de cumpleaños era la definición perfecta de todo lo que no te dejaban comer tus papás de chiquito junto. Tenía azúcar y tenía pan y tenía betún y tenía chocolate y caramelo y frutas y fresas y todo lo que querías ahí encima. Y te decían, mijito, hoy cómetelo entero. Hoy no pasa nada. Hoy es tu cumpleaños. Y no pasaba nada, efectivamente, era una bomba calórica de 5,000, 7,000 calorías, que no pasa nada. Era una vez al año. Pero ¿qué pasa si todos los días paso por el drive-thru y me compro mi rebanada de Red Velvet? Pues entonces ya se convierte un poco más impactante, ¿no? Ese permiso o esa excepción que teníamos por una ocasión especial se pierde. Las papitas. Es el mismo caso con las papitas fritas. Qué fácil es pasar a McDonald's por el drive-thru, pedir unas papitas y ahí va a ser el carro, encantado. Pero si tuvieras que estar en tu casa pelando papas, hirviendo, cortando, luego poner 2, 3 litros de aceite, que apeste toda la casa aceite, se engrase todo, ahí van las papas, nunca comiéramos papas fritas. La verdad es que nunca, jamás comeríamos papas fritas. Pero la industria nos habilita, porque ahorita yo puedo pasar en mi carro y en 3 minutos ya tengo la papa frita. Y si me quedé con hambre, ahí está el Starbucks. Eso nos lleva al siguiente punto, que es la salud se puede hacer por diseño, ¿no? O sea, lo que tenemos que pensar es, por más que muchas veces productos o unidades fragmentadas de lo real te prometen salud, no es cierto. Porque un producto, un hábito, no te da salud, o sea, no te da bienestar, no te cambia el estilo de vida, no te cambia el físico, no te cambia el cuerpo. O sea, el comerte un cereal saludable en la mañana no te va a hacer saludable. El ir al gimnasio una vez a la semana no te hace saludable. El tomar los 8 litros de agua una vez a la semana no te hace saludable. La salud se logra a través de un cambio en un estilo de vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar de la mano tanto con la industria como con los consumidores para que se entienda eso. O sea, por darles un ejemplo súper simple, ¿no? O sea, se dice que la vitamina D del yogurt no se absorbe a menos de que no estés, después de que hayas consumido el yogurt, 3 horas en el sol. Entonces, ¿de qué te sirve? Que dices, pues a lo mejor el yogur griego es bueno, sano, me lo desayuno y luego me lo paso encerrado en mi casa todo el día y no diste el sol, entonces la vitamina D que estaba en el yogur, tu cuerpo no lo absorbió. O sea, lo que tenemos que entender es que la salud es algo que se da a través de un estilo de vida, no se da a través de propuestas fragmentadas. Y eso lo tiene que aprender tanto nosotros del lado del consumidor como ellos del lado del fabricante. Al mismo tiempo también las ocasiones de consumo han ido cambiando. Las ocasiones de consumo han ido cambiando porque a lo mejor los productos que me presentan para ocasiones sociales, estamos acostumbrados al family pack, a la bolsa grande, al bowl de papas, ¿no? Y échale salsas, y échale limones, y échale de todo. Pero ¿qué pasa si yo estoy solo en mi casa?
¿Y qué pasa si el momento más social de mi día es a las 8 de la noche, en mi casa, sentado enfrente de la computadora? Y a lo mejor estoy jugando un juego, o a lo mejor estoy hablando con mis amigos por WhatsApp, o a lo mejor estoy streameando, o a lo mejor estoy en Twitch, o en donde ustedes quieran. Y a lo mejor ese es el momento más social de mi día. Pero si yo estoy duro y dale con el whisky, pues, ¿seré alcohólico? Pero si yo estuviera en un bar y yo estuviera duro y dale con el whisky, pues cambia un poquito la definición, ¿no? Porque el entorno en el que estás, por la ocasión social en la que estás, te permiten tener un comportamiento. Pero si estoy solo en mi casa enfrente de la computadora, pues a lo mejor ese comportamiento ya no es permitido de la misma manera que fuera en una ocasión social. Pero los productos que consumimos no tienen por qué no serlo. Podemos estar solos en la casa con unas papas a lo mejor sabor margarita. O a lo mejor el empaque grande, tamaño familiar, pues a lo mejor no tiene que ser familiar en todos los entornos. A lo mejor social ya no significa que estoy con mis amigos. A lo mejor social significa que estoy conectado. Y puedo estar solo o puedo estar con compañía, pero no significa que ya estoy siendo social o estoy siendo antisocial. Otro punto interesante, y este es el que muchas veces usamos para definir lo que es food design, es de dónde viene el placer de comer, ¿no? Típicamente cuando pensamos de dónde viene el placer de comer, la gente dice, no, pues que la comida sepa rica. Pero no es cierto. Eso la verdad es una sobresimplificación de lo que realmente es el placer de comer. Se dice o se entiende que el placer de comer es algo holístico. O sea, que el placer que nosotros entendemos es una suma de todos los estímulos que recibe el cuerpo cuando estás en la experiencia de comer. Les voy a dar un ejemplo súper tácito, ¿no? ¿De qué es esto? Yo le puedo dar a un niño una barra de chocolate de 50 gramos, tiene 96 calorías, el niño se tarda 30 segundos en comerse la barrita de chocolate y al final le pregunto, oye, ¿qué tanto te gustó? Y me va a decir, pues, de 1 a 10, 8.5. Perfecto. Yo agarro esa misma barrita de chocolate, la quiebro en pedazos, la pinto de colores, le pongo diferentes sabores. Cada cubito de chocolate tiene una diferente textura y acaban siendo como mini legos. Yo le vuelvo a dar esos mismos 50 gramos de chocolate al niño. A lo mejor inclusive le puedo quitar, vamos a decirle que le doy 30 gramos de chocolate al niño. El niño igual se tarda medio minuto en comerse esos 30 gramos de chocolate, que son como 64 calorías. Y al final le pregunto, ¿qué tanto te gustó? Del 1 al 10, igual me dice 8.5. Ese es el trabajo de food design. O sea, el food designer lo que hace es tratar de entregar la misma cantidad de placer percibido por el mismo tiempo de entretenimiento sin depender solamente del placer que se da a través de las calorías o el azúcar, ¿no? Porque realmente hoy lo que vinculamos es mucho la cantidad de consumo con la cantidad de placer que recibo, cuando no es cierto. Nosotros sabemos que la experiencia agrega mucho valor al placer. Entonces, por decirles, o sea, no vas a tu restaurante favorito porque siempre se te antoja la misma comida o porque sabe riquísimo. El ambiente es bueno, te tratan bien, el precio te parece justo, la localización te parece adecuada, está cerca de tu casa, porque pues, si no, yo me iría a comer a Tokio todos los días a comer sushi, pero pues no se puede, no me alcanza, me queda muy lejos, me moriría de hambre. O sea, hay muchas cosas por las cuales no se puede. Entonces, realmente esa simplificación del placer de comer nos lleva a muchos errores. Entonces, por eso nosotros tratamos de de aplicar un pensamiento crítico sobre realmente de dónde viene el placer de la gente en relación a la comida y cómo nosotros podemos, de una manera muy positiva, trabajar esa experiencia de consumo para no depender solamente del placer de las calorías o de los carbohidratos o del azúcar o de la sal o de la grasa. ¿Cuándo fue la última vez que comieron en casa? Comida casera. ¿Qué es la comida casera? Cuando pensamos en comida casera nos imaginamos la salsita recién hecha, el molcajete, la tortilla así recién salida del comal, el guiso hecho ese día en la mañana. Pero realmente, ¿cuándo comemos comida casera? Y ahí es donde nosotros empezamos a pensar si realmente la comida casera sigue estando dentro de la casa o se ha convertido en algo externo. Porque a lo mejor yo llego a mi casa y llego a los tamales que me encantan y los frijoles pues resulta que eran de lata y el tamal era de sobrecito y la salsa era de bote. Y todo está calentado en mi casa. Y eso para mí es la definición de una comida casera, porque en mi casa hacen los mejores tamales del mundo. Pero realmente, ¿qué tanto hicimos en la casa? Cuando al revés, me puedo ir a los taquitos de la esquina, donde llevan desde las 4 de la mañana haciendo el chicharrón, donde la salsa está recién hecha, donde están literal haciendo bolitas para sacar las tortillas recién hechas. A lo mejor la comida casera ya no está dentro del hogar. Y a lo mejor esa desconexión nos tiene que llevar un poquito a pensar si realmente lo que estamos comiendo está hecho en casa y si realmente lo hecho en casa es bueno o dónde está la comida buena. Y el último punto, ya para cerrar la plática, que para nosotros probablemente es el mensaje más importante que nos gustaría dejarles, ¿no? El desafío más grande que tenemos como sociedad en relación a la comida, a nuestro entender, al futuro, es la democratización de la calidad.
O sea, la manera en cómo funciona el mercado de alimentos hoy es el que tiene alto poder adquisitivo come bien y el que no tiene alto poder adquisitivo come muy mal. Y eso no funciona. O sea, no funciona como macroeconomía, no funciona como relación social, no funciona porque no es justo para la gente que no tiene el poder adquisitivo. O sea, el hecho de que nosotros pongamos de moda los productos orgánicos pues encarece otras cosas. El hecho de que aumente la demanda por un pescado en específico aumenta su costo. O sea, nosotros tenemos que pensar en un futuro donde si nosotros seguimos por esta línea de la glorificación de la gastronomía, la glorificación de los ingredientes y la sobrevaluación de la alimentación, va a haber un estrato de la población muy grande que no va a alcanzar a comer, que va a tener que pagar 5 pesos por 1000 calorías de pastelitos, ¿no? Y eso pues obviamente nos causa una carga muy grande en la deuda de salud, porque pues toda esta gente después entra obesidad, tiene diabetes, problemas cardíacos y demás. Tenemos que encontrar soluciones donde no solo podemos hacer que la comida sea más cara porque sí, porque está mejor decorada, porque la hizo alguien con un nombre famoso, o porque el restaurante está bonito, o porque está en una avenida famosa. Eso no funciona. O sea, tenemos que encontrar una manera donde volvamos a la justicia de todo el mundo merece comer bien y la cadena de valor, desde el que fabrica alimentos hasta el que vende alimentos o el que transforma alimentos en platos, recibe su parte justa de la ganancia, ¿no? Entonces, pues básicamente con eso encerramos la plática. Hemos tenido la oportunidad y la suerte de trabajar alrededor del mundo con este tema y hemos aprendido mucho, pero la verdad es que también nos falta mucho por aprender y les agradecemos que nos den el espacio de compartir esta idea con ustedes.